Joe Metheny relajó sus manos muy lentamente. La garganta de la prostituta se había contraído de forma definitiva, y las marcas de los dedos gordos del hombre habían esbozado una trama de vasos sanguíneos pulverizados y hematomas que no sanarían jamás. Metheny soltó el cuello de su víctima y la observó con detenimiento. Sus ojos inyectados de sangre se habían salido ligeramente de las cuencas, mientras que su lengua se hinchó como una gelatina recién sacada del frigorífico. La violencia asfixiante del deceso se había transformado en una calma letárgica. Levantó la pipa de crack que reposaba sobre la pequeña mesa de centro y se dio una calada profunda que le permitió continuar en estado de alerta. El olor a plástico quemado inundó el ambiente de la deteriorada casa rodante, donde además de vivir, Joe preparaba las hamburguesas especiales que vendía en las ferias del estado y que se habían ganado una gran reputación por su delicioso sabor y su aspecto contundente. El crack hizo efecto rápidamente, y pronto la calma se convirtió en determinación psicótica. Tomó a su víctima y la llevó con sumo cuidado a su habitación, compuesta por una cama sencilla que compartía el mismo ambiente con el salón y la cocineta. Allí, la puso sobre un gran plástico que servía para que la sangre no manchara ninguna tela. Entonces, de debajo de la cama, sacó una pequeña hacha, con una hoja tremendamente afilada. Con la precisión de quien ha sabido aprender a través de los años, levantó el arma y la dejó caer con rapidez sobre la rodilla del cuerpo, pulverizando por completo la articulación y los ligamentos que la mantenían unida al resto de la pierna. El siguiente ataque vendría por encima de la cadera, y con la misma violencia calculadora lograría separar el fémur del torso de la víctima. Ahora, Joe tenía entre sus manos algo siniestramente similar a un pernil de cerdo, como los que solía comprar en la carnicería de la ciudad cuando se quedaba sin materia prima. Había descubierto que la carne humana no tenía un sabor muy similar a la del porcino, por lo que, si se combinaban de forma adecuada, ningún cliente notaría la diferencia. Metheny dio unos pocos pasos para llegar al mesón metálico de la cocina, y allí se dispuso a trabajar en el muslo mutilado. Por su experiencia, sabía que era la zona del cuerpo con mejor sabor, junto a las nalgas y algunas partes del abdomen, así que comenzó a despellejar la pieza con un gran cuchillo de cocina que facilitó lo que en cualquier otra situación hubiera sido un procedimiento muy engorroso. Como si se tratara de un bloque de mantequilla, la hoja afilada del cuchillo avanzaba de manera fluida a través del muslo, separando la piel de los tejidos internos y despojando la pieza de su humanidad, al punto de que no se podía diferenciar de ningún otro corte del mercado. Joe tomó la piel cortada y le echó una bolsa negra que más adelante enterraría en las inmediaciones de la casa rodante. Su hogar, itineralmente, estaba ubicado dentro de una fábrica de estivas, donde trabajaba para completar sus ingresos. El siguiente paso era separar el hueso de la carne, para lo que utilizaría su cuchillo deshuesador, el cual había afilado previamente. Tomó la pierna y a través de la parte superior introdujo la cuchilla larga y puntiaguda que había sido diseñada expresamente para atravesar los tejidos sin afectar la forma de la carne, lo que facilitaba la maniobra del cocinero sobre los tendones y la grasa. Sin embargo, las ingentes cantidades de sangre dificultaban el proceso y empañaban el profesionalismo con el que el hamburguesero se desempeñaba en la cocina. Es una lástima que el tiempo no hubiera sido suficiente para llevar a cabo un proceso de desangrado, pero era fin de semana y los domingos eran los días más productivos del carro de comidas rápidas de Joe. Además, no estaba de más deshacerse cuanto antes de un cadáver en caso de que la policía se entrometiera en asuntos que no eran de su interés. Finalmente, todo el hueso y los cartílagos del corte habían ido a parar a la bolsa negra. No podía permitirse que la calidad de su carne disminuyera por cuenta de algunos residuos óseos que afectaran la experiencia gastronómica de los comensales. El siguiente paso fue mucho más fácil. Bastaba con usar el cuchillo de chef para cortar la carne hasta reducirla a pequeños trozos uniformes que ya comenzaban a lucir suculentos gracias a su color vivaz y la simetría de sus formas. El resultado irónico de encontrar la belleza y el orden a partir de la destrucción perpetrada por una mente llena de caos. Metheny se dirigió a su pequeño refrigerador, lo abrió y escarbó entre las latas de cerveza hasta que encontró un tazón que contenía carne de cerdo, igualmente cortada en perfectos cuadros pequeños. Luego de sacarlo, siguió escudriñando en busca de un poco de perejil, unos granos de mostaza y una cebolla solitaria que alcanzó a ser testigo del anterior asesinato cometido en ese lugar. Con todos los ingredientes, el hombre volvió a la cocina e instaló su confiable máquina de picar. Su primera adquisición cuando decidió incursionar en el mundo de las comidas rápidas. Entonces, combinó los cuadros de carne de su víctima con
los del cerdo que había comprado a principios de mes y que se conservaba en perfectas condiciones. En este punto, apenas se podían diferenciar las carnes, lo que indicaba que el proceso de mezcla había sido exitoso. El siguiente paso era utilizar la máquina para moler carne, uno de sus momentos favoritos, pues le resultaba curioso cómo se pulverizaban los tejidos y se amalgamaban los colores de las carnes utilizadas. Para estas alturas, ni el más avesado carnicero podría notar la diferencia, y lo que alguna vez fue un ser vivo, que caminaba libremente, se había convertido en una suculenta bandeja de la carne molida más espectacular de todo Baltimore. Acto seguido, el perejil y la cebolla fueron picados en pequeños trocitos que luego se mezclaron con la carne molida y los granos de mostaza pulverizados para darle su sabor característico, el cual adquiría su última sazón mediante la adición de un poco de sal y pimienta. La materia prima estaba preparada, y solo faltaba darle su reconocida forma, para lo que yo utilizaría unos moldes de aluminio. Luego de unos pocos minutos, cada bola se convirtió en un disco perfectamente simétrico de 125 gramos almacenado en una refractaria de plástico. Joe estaba cansado. Volteó a mirar a su cama y respiró profundamente. Todavía faltaba otro muslo, las nalgas no se podían malgastar y el abdomen tenía partes que se podían aprovechar. Si no terminaba su labor esa noche, al otro día el cuerpo se echaría a perder. No podía desperdiciar la comida de esa forma. Tantos niños muriendo de hambre en los lugares más recónditos de África, y él pensando en tirar un buen pedazo de carne a la basura, era inaudito. La flojera y la mediocridad no eran una opción. Encendió nuevamente su pipa de crack y volvió a tomar su hacha.